¿Y si te dijera que el verdadero secreto para que el dinero fluya sin cesar hacia tu vida no reside en la forma en que lo obtienes, sino en lo que haces durante los 3 segundos posteriores a que toca tus manos? Existe un fallo silencioso, casi imperceptible, que el 99% de las personas comete al recibir dinero. Un error diminuto, pero devastador, que abre una grieta energética y le ordena a la abundancia que se marche tan rápido como llega. Hoy no solo vamos a revelar ese error, sino también el ritual exacto que Florence Scovel Shinn, una de las más grandes maestras de la metafísica del siglo XX, enseñó a una de sus discípulas para cerrar esa fuga para siempre. Esta es la historia de Margarita, una mujer que sentía que su prosperidad se escurría entre los dedos y cómo, mediante un acto de apenas 3 segundos, transformó el gesto cotidiano de recibir dinero en un decreto irreversible de multiplicación. Esto no es un truco psicológico, sino la aplicación de una ley espiritual precisa, un código oculto que habita en la energía que envuelve cada intercambio. Lo que estás por descubrir es cómo sellar la energía de la abundancia en tu vida para que no solo llegue, sino que permanezca, se expanda y te sirva. Si estás listo para convertir tus manos en un verdadero imán de riqueza, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque la lección que Margarita recibió en un momento de desesperación podría ser el punto de partida de tu libertad financiera. Margarita no desconocía el trabajo arduo. Su existencia era un testimonio de disciplina y constancia, una sucesión interminable de días extenuantes y deberes cumplidos. El dinero, contrario a lo que muchos pensarían, sí llegaba a su vida. Recibía su salario sin demora, incluso en ocasiones obtenía ingresos adicionales por labores extras. El problema no era su llegada, sino su permanencia. Era una paradoja cruel que la atormentaba en silencio. Apenas el dinero tocaba su cuenta, parecía activarse una fuerza invisible que reclamaba su partida, una factura imprevista, una reparación urgente, un gasto médico inesperado. La tranquilidad de recibirlo duraba apenas unas horas antes de ser reemplazada por la ansiedad de perderlo. Sentía como si sus manos, su cartera y hasta su vida tuvieran agujeros por donde la prosperidad se escapaba sin remedio, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en taparlos. Esa situación la mantenía en un estado de tensión constante, una fatiga espiritual que ni el descanso podía sanar. Vivía bajo un miedo persistente a la siguiente emergencia, revisando sus finanzas con una mezcla de esperanza y temor. De cara al mundo mostraba una fachada de control, pero por dentro se sentía atrapada en una rueda que giraba sin fin, corriendo sin descanso para quedarse exactamente en el mismo punto. Su lucha había dejado de ser económica para transformarse en una herida del alma. Había comenzado a creer que una fuerza externa conspiraba contra ella, que no estaba destinada a experimentar la paz financiera. Ignoraba por completo que esa fuerza era, en realidad, una creación suya, una creencia silenciosa anclada en las profundidades de su mente. Para descubrir la raíz del problema, Florence Scovel Shinn no habría examinado sus cuentas, sino el registro de su espíritu. La ley divina es clara. El mundo exterior refleja el estado interior. Y en el corazón de Margarita resonaba una sola palabra, escrita a fuego por las experiencias de su vida: escasez. Para ella, el dinero no representaba libertad, sino el recordatorio constante de lo que podía faltar. Esa creencia no surgió de la nada. Se había tejido poco a poco con las conversaciones de su infancia, con las preocupaciones de sus padres y la tensión que flotaba en el aire cada vez que se mencionaban las deudas. Aprendió a asociar el dinero con la lucha, a verlo como un huésped incómodo, una fuente de estrés en lugar de alegría y posibilidades. Así, sin notarlo, Margarita había desarrollado un hábito devastador. Cada vez que recibía dinero, su reacción inmediata no era de gratitud ni poder, sino de miedo. Una voz en su mente susurraba con ansiedad: ¿en qué cuenta alcanzará? ¿Cuánto durará antes del próximo imprevisto? ¿Será suficiente esta vez? En ese instante, estaba cometiendo el mismo error que mantiene a millones atrapados: recibir abundancia desde la vibración del miedo. Al hacerlo, enviaba un solo mensaje al universo: dame más razones para temer al dinero. Y el universo, obediente, cumplía la orden al pie de la letra, reproduciendo crisis y emergencias una tras otra. La presión interna que cargaba Margarita terminó encontrando un punto de quiebre, y ese día llegó con la frialdad de una carta oficial. No era una factura cualquiera, sino una notificación de una deuda olvidada
cuyo monto con intereses había crecido hasta parecer impagable. Era una cifra que amenazaba con borrar sus ahorros y dejarla en la vulnerabilidad más absoluta. Esa noche, su fachada de fortaleza se desplomó. Sentada en la penumbra de su cocina, con la carta entre las manos, lloró por sus años de esfuerzo, por su aparente mala suerte y por la sensación sofocante de injusticia. Comprendió que su método, trabajar más duro, jamás sería suficiente. En medio de esa rendición total, una nueva claridad emergió. Entendió que no podía resolver el problema con la misma mente que lo había creado. Necesitaba ayuda, pero no una ayuda material, sino una sabiduría superior capaz de ver más allá de lo visible. Por primera vez, no pidió dinero, pidió comprensión, pidió una salida de la prisión invisible que había construido. Y fue en ese estado de entrega que el universo respondió. Al día siguiente, una compañera de trabajo, al notar su angustia, le habló de una mujer que enseñaba sobre las leyes espirituales de la prosperidad. Mencionó un nombre que quedó grabado en su mente como una promesa: Florence Scovel Shinn. Margarita acudió al encuentro, cargando el peso de años de frustración. Esperaba hallar una oficina elegante, un entorno profesional, pero en cambio fue recibida en una habitación sencilla, donde el aire mismo vibraba con calma y certeza. Era un espacio de serenidad que contrastaba con la tormenta que ella llevaba dentro. Con voz temblorosa, Margarita contó su historia, el ciclo interminable de recibir y perder, la sensación de tener las manos perforadas, el miedo constante y la deuda que la tenía al borde del colapso. Esperaba consejos prácticos o fórmulas para reorganizar su economía, pero Florence escuchaba de otra manera. Sus ojos no veían a una víctima, sino a un ser poderoso que había usado su energía creadora en dirección equivocada. No había juicio en su mirada, solo reconocimiento. Cuando Margarita terminó de hablar, el silencio llenó el espacio. Florence no ofreció consuelo superficial, en cambio, se preparó para entregarle una verdad tan simple y precisa que actuaría como una cirugía sobre su conciencia. Con voz serena, le explicó que su problema no tenía nada que ver con su trabajo ni con la economía externa. La fuga no estaba en su cuenta, sino en su conciencia. Le reveló que vivía bajo una ley que ella misma había activado sin saberlo y que podía desactivarla en cuanto lo decidiera. Florence le señaló con precisión quirúrgica el fallo fatal, ese gesto automático que saboteaba cada vez que el dinero entraba en su vida. Le explicó que en el momento exacto en que un billete o moneda rozaba su mano, su subconsciente, programado durante años por la escasez, lo bautizaba con la energía del miedo. Esto será para pagar una deuda. Esto no durará. Ojalá fuera más. Cada pensamiento era una maldición disfrazada. Le hizo comprender que el universo, o la mente infinita, no trabaja por compasión ni sentimentalismo, sino por correspondencia perfecta. No responde a lo que deseamos, sino a lo que realmente creemos y sentimos. Al recibir dinero y sentir culpa o temor, Margarita estaba enviando una orden directa y poderosa. Tráeme más situaciones que me hagan sentir miedo y culpa por el dinero. Sin saberlo, estaba bendiciendo su partida. La revelación la sacudió como un rayo. Por primera vez entendió que su vida financiera no era una serie de casualidades tristes, sino el resultado lógico de una causa interna que ella misma había mantenido activa. No era víctima de nada. Había sido la directora inconsciente de su propio drama económico. Y en esa comprensión, dolorosa pero liberadora, supo que Florence estaba a punto de enseñarle un nuevo guión, una manera distinta de hablarle al dinero. Florence prosiguió revelándole una de las leyes más profundas del universo. Le explicó que la sustancia divina, aquella que se manifiesta como dinero, detesta el vacío y la falta de propósito. Cuando Margarita recibía dinero con miedo, generaba un hueco sin dirección. Esa energía llegaba, pero sin encontrar un ancla clara donde permanecer, simplemente seguía su curso hacia donde sí existía un propósito de expansión. Le enseñó que el dinero no es algo inerte ni frío, sino energía viva que responde al magnetismo de la conciencia humana. El acto de sellar, le explicó, es un acto de atracción consciente. Es decirle a esa energía, este es tu hogar, aquí te quedas. Tu función es bendecirme y multiplicarte desde este punto. Era la diferencia entre ser un recipiente sólido y ser un colador por donde todo se escapa. Florence le mostró que cada billete que llegaba sin ser sellado con gratitud y autoridad era una oportunidad desperdiciada. Era como recibir una semilla milagrosa
y dejar que el viento se la llevara por miedo a no tener agua mañana. El universo, le dijo, siempre está enviando las semillas de la prosperidad, pero si el suelo está lleno de miedo, ninguna germina. Por tanto, su primera tarea no era atraer más dinero desde fuera, sino convertirse en una guardiana consciente de la energía que ya tenía. Debía cerrar las fugas de su propia mente. El ritual no consistía en pedir, sino en ordenar. Era el acto de tomar posesión de su poder como co-creadora de su realidad económica. Entonces, Florence le reveló la técnica. Un ritual tan simple en apariencia, que su poder radicaba precisamente en su inmediatez y convicción. Le indicó que en el momento exacto en que el dinero físico tocara su mano o cuando viera una notificación de pago, tenía una ventana de apenas 3 segundos para modificar su destino financiero. El primer paso era físico, el sello. Debía cerrar conscientemente su mano sobre el billete o la moneda y, si se trataba de un monto mayor, colocar su otra mano encima durante unos segundos. Ese pequeño gesto no era superstición, sino un ancla. Interrumpía el patrón automático de ansiedad y le comunicaba al cuerpo y a la mente que algo nuevo estaba ocurriendo. El segundo paso, al mismo tiempo, era el cambio de sentimiento. Tenía que invocar de manera consciente una ola de poder y gratitud profunda. No una gratitud débil, sino real, como quien reconoce un milagro en sus manos. Debía sentirse como una soberana recibiendo un tributo justo, no como una mendiga recibiendo una limosna pasajera. Y el tercer paso, el corazón del proceso, era la afirmación silenciosa, la orden al universo. Durante esos 3 segundos, mientras sostenía el dinero y sentía gratitud, debía pronunciar en su mente un decreto que Florence le entregó. Estos 3 elementos, el acto físico, el sentimiento de poder y la afirmación mental, debían unirse en un solo instante, generando un sello energético imposible de quebrar. Florence sabía que la mente subconsciente de Margarita necesitaba una nueva orden que sustituyera los antiguos susurros de miedo. Le explicó que las afirmaciones no son simples frases, sino decretos creativos que, al repetirse con fe, reprograman la energía del universo para reflejar la nueva creencia. La vieja orden había sido: vete. La nueva sería: quédate y multiplícate. Y le entregó la afirmación maestra: doy gracias por este dinero como símbolo de la inagotable abundancia divina. Lo sello ahora en mi vida para que permanezca, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta. Florence le explicó el poder escondido detrás de cada frase. Doy gracias, le dijo, la conecta con la frecuencia más alta del universo. Símbolo de la inagotable abundancia divina, une ese pequeño monto con la fuente infinita, recordando que solo es una gota del océano ilimitado. Lo sello ahora es el comando, la autoridad personal sobre la energía. Y para que permanezca, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta, es la instrucción final, clara, equilibrada, protegida por la inteligencia superior. Margarita comprendió que acababa de recibir una herramienta espiritual completa. Salió del encuentro con una mezcla de vértigo y esperanza. El conocimiento resonaba en su mente como una verdad absoluta, pero sabía que la prueba real no estaría en entenderlo, sino en practicarlo. El universo, siempre atento, no tardó en ponerla a prueba, y el examen llegó en la forma más simple imaginable. Al día siguiente, mientras hacía sus compras en el mercado, el vendedor le entregó el cambio: un par de billetes arrugados y unas monedas. Una escena cotidiana, una más entre cientos. Por un instante, su mente reaccionó con el viejo reflejo, guardó el dinero deprisa, ya pensando en el próximo gasto. Pero la voz de Florence resonó en su memoria. Su corazón latió más rápido. Era el momento. Mientras el vendedor atendía a otro cliente, se detuvo. Miró el dinero en la palma de su mano, respiró hondo y cubrió los billetes con la otra mano. Ejecutó el sello físico. Se sintió torpe, incluso un poco ridícula. Sin embargo, en silencio, recitó la afirmación. Su mente temblaba entre incredulidad y deseo, pero lo hizo. No hubo rayos ni señales celestiales, solo una sensación extraña de haber hecho algo distinto. Había sembrado su primera semilla. Ese primer intento fue solo el disparo de salida de una batalla silenciosa. Los hábitos grabados durante toda una vida no se desvanecen con una afirmación, por poderosa que sea. En los días siguientes, Margarita comprendió que sus enemigos más grandes no eran las facturas, sino sus emociones, la culpa y el miedo que se resistían a morir.
La culpa fue la primera en levantar su voz. Cada vez que realizaba el sello y declaraba que el dinero debía quedarse y multiplicarse, una parte de ella se rebelaba, acusándola de egoísmo. ¿Y tus deudas?, murmuraba su mente. ¿Y las necesidades de tu familia? ¿Cómo puedes pensar en multiplicar cuando apenas tienes para cubrir lo justo? El ritual se sentía como un lujo, casi un acto irresponsable. El miedo, por su parte, era más brutal. Le mostraba imágenes mentales de catástrofes financieras, la empujaba a recordar emergencias pasadas y a temer nuevas crisis. Intentaba convencerla de que preocuparse era la única forma segura de manejar el dinero. El miedo quería que confundiera la vigilancia con prudencia. Pero Margarita decidió perseverar. Recordó las palabras de Florence. No estás negando tus responsabilidades, estás cambiando de proveedor. Estás transfiriendo tu fe del dinero limitado al suministro infinito. Cada vez que repetía el ritual, aunque su corazón temblara, era un acto de fe, un golpe directo contra las cadenas invisibles que la habían mantenido cautiva. Cada billete sellado debilitaba el viejo patrón y fortalecía uno nuevo. Pasaron las semanas, y poco a poco, algo comenzó a transformarse dentro de ella. No fue un milagro ruidoso, sino una revolución interna. La duda, que antes gritaba, empezó a susurrar. El miedo, que antes la dominaba, retrocedía paso a paso. Ya no se sentía torpe al ejecutar el ritual. El acto se volvió natural, casi automático. Cada vez que el dinero llegaba, desde un pago grande hasta una simple moneda encontrada en la calle, el sello surgía como un reflejo. Y con cada repetición, la gratitud dejaba de ser forzada. Se convertía en una emoción real, cálida, una ola de gozo que recorría su cuerpo. Por primera vez, estaba sintiendo de verdad las palabras que decía. Su percepción del mundo empezó a cambiar. Donde antes veía carencia, comenzó a notar señales de prosperidad. La amabilidad de un desconocido, un descuento inesperado, la belleza gratuita del atardecer. Su conciencia se estaba sintonizando con la frecuencia de la abundancia. Entonces comprendió la enseñanza más profunda de Florence. El ritual no estaba destinado a transformar el mundo, sino a transformarla a ella. Y al hacerlo, el mundo no tenía otra opción que reflejar su nueva vibración. La lucha interna fue cediendo, no con una victoria violenta, sino con una rendición serena de las viejas creencias. Estaba lista para recibir las pruebas externas de su nueva realidad. La primera manifestación llegó de forma modesta, pero brillante, como una señal en el camino. Una tarde nublada, mientras regresaba a casa, algo en la acera captó su atención, un reflejo plateado. Se agachó y recogió una moneda antigua, de plata, pesada, con un brillo que el tiempo no había logrado apagar. En ese instante lo supo. No era una coincidencia, era el universo susurrándole. Te escuché. Estoy contigo. Sostuvo la moneda en su mano y realizó el sello con una fe renovada. No había duda, solo certeza. Y aunque aquel gesto parecía pequeño, su efecto fue descomunal. La confianza dentro de ella creció. Ya no practicaba la ley esperando que funcionara. Ahora la aplicaba sabiendo que funcionaba. Esa moneda se convirtió en su símbolo. La colocó en un lugar visible de su casa, no como un amuleto, sino como un recordatorio tangible de su primera victoria. Un monumento al poder de la conciencia transformada. Desde ese día, comenzó a encontrar más monedas de plata. A veces eran oportunidades, otras eran pequeños gestos o coincidencias perfectas. Era como si la vida misma respondiera a su nueva vibración. El flujo, que antes era un goteo escaso, se convirtió en una corriente constante, y las manifestaciones dejaron de ser simbólicas para hacerse prácticas, precisas y oportunas. Una semana después, recibió una llamada de su aseguradora. Le informaron que tras una auditoría habían detectado un sobrepago a su favor. Un cheque llegaría pronto por una cantidad considerable. Al colgar, Margarita sonrió. Antes lo habría llamado suerte. Ahora sabía que era la ley funcionando con exactitud divina. Pocos días más tarde, un cliente antiguo, con el que no tenía contacto hacía años, la buscó para ofrecerle trabajo en un nuevo proyecto. El pago era generoso y podía hacerlo desde casa. El dinero empezó a llegar por vías esperadas e inesperadas, recordándole que la fuente no tenía límites. Cada vez que un pago entraba, grande o pequeño, Margarita ejecutaba el ritual con reverencia. Sellaba la energía, daba gracias y ordenaba, quédate y multiplícate.
El miedo al gasto desapareció. Ya no veía el dinero como algo frágil, sino como una corriente viva fluyendo hacia ella, no escapando de ella. Su cuenta, antes un campo de batalla, se convirtió en un espejo de paz. Por primera vez, los números comenzaban a crecer en lugar de desaparecer. Las emergencias imprevistas se volvieron raras. Las fugas energéticas se habían cerrado. Y con ello, el dinero empezó no solo a llegar, sino a permanecer. Margarita comprendió que había abierto un canal nuevo. La abundancia ya no era una visita temporal, era su nueva residente. Con cada nuevo ingreso sellado, Margarita fortalecía su campo energético de prosperidad. Había pagado algunas de sus deudas menores gracias a los ingresos recientes, pero la deuda más grande, aquella que una vez la hundió en la desesperación y la llevó hasta Florence, seguía ahí, acechando en el fondo de su mente como una sombra. Decidió entregarla por completo a la inteligencia divina, pidiendo no dinero, sino una solución perfecta. Y la respuesta llegó de una forma que su mente racional jamás habría podido imaginar. Un día, entre el correo habitual, apareció otra carta de la misma empresa acreedora. Su corazón se encogió. Pensó que era otra advertencia o un nuevo cobro, pero al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas de asombro. El documento informaba que debido a una reestructuración interna y al tiempo transcurrido, la compañía había decidido anular varias deudas antiguas, incluyendo la suya. Su obligación había sido completamente cancelada, no pagada, sino disuelta, como si jamás hubiera existido. Esa noche comprendió algo que Florence le había repetido muchas veces. La provisión divina no siempre llega en la forma esperada. A veces, en lugar de enviarte el dinero para mover la montaña, simplemente elimina la montaña de tu camino. Era una demostración pura de la ley de gracia. Margarita no recibió un ingreso ese día, pero recibió algo infinitamente más valioso: liberación. La libertad de una carga que había pesado sobre su alma durante años. No celebró con el ritual del sello, sino con un acto de gratitud silenciosa, agradeciendo a la inteligencia infinita que había obrado con perfección invisible. A partir de ese momento, el flujo de su vida cambió definitivamente. Las emergencias y los gastos imprevistos que antes drenaban sus recursos cesaron casi por completo. El dinero que llegaba, bendecido y sellado, ya no huía, se quedaba. Margarita observaba el saldo de su cuenta con reverencia. Después de cubrir sus gastos, siempre quedaba un excedente. Al principio fue pequeño, luego fue creciendo mes a mes. El dinero, tratado con amor y autoridad, parecía disfrutar de su nueva morada. Se multiplicaba sin esfuerzo, atrayendo más de su misma frecuencia. Pagar facturas ya no era una carga. Se había convertido en una circulación gozosa de energía, un intercambio consciente sabiendo que todo lo que entregaba regresaría aumentado. Por primera vez en su vida, comenzó a ahorrar, pero no desde el miedo al futuro, sino desde la serenidad del presente. Destinaba una parte de sus ingresos a sus sueños, no a sus temores. Esa sensación de tener las manos agujereadas desapareció por completo, reemplazada por la certeza de ser un contenedor firme para la riqueza. Aprendió la lección fundamental que Florence quería transmitir. La prosperidad no depende de cuánto ganas, sino de la conciencia con que lo manejas. Su vida se convirtió en un testimonio viviente del poder de una mente transformada. Cuando sanas tu relación con el dinero, este se convierte en tu servidor más fiel. Con la abundancia estabilizada en su vida, un nuevo deseo comenzó a florecer en su corazón: tener un hogar propio. Durante años había vivido en alquiler, sujeta a las decisiones de otros, a la incertidumbre de los contratos. Soñaba con un espacio que reflejara su paz interior, un refugio que fuera suyo por derecho divino. En lugar de angustiarse por la magnitud del sueño, aplicó los mismos principios. Cada vez que pagaba su renta, hacía una versión modificada del ritual. Daba gracias por el techo que la cobijaba, bendecía al propietario y decretaba: este pago abre el camino hacia mi casa perfecta, manifestada bajo la gracia y de forma armoniosa. No se obsesionó con el cómo, simplemente mantuvo la visión clara y la emoción de gratitud viva. Continuó sellando cada ingreso, sabiendo que el universo se encargaba del resto. Unos meses más tarde, a través de una conversación casual en su trabajo, se enteró de un programa de ayuda para primeros compradores. Nunca lo había oído mencionar. Al investigar, descubrió que cumplía con todos los requisitos. El proceso fluyó con una naturalidad asombrosa. Encontró la casa ideal, a un precio justo,
y su solicitud fue aprobada sin obstáculos. El dinero que había estado acumulándose en su cuenta resultó ser exactamente lo necesario para el pago inicial. El día en que recibió las llaves, las sostuvo entre sus manos, las cubrió con la otra y realizó el sello más poderoso de su vida. Dio gracias por la prueba definitiva de que la ley opera con precisión y amor. Aquella fue su consagración. Margarita ya no era la mujer que temía la pérdida. Se había convertido en una maestra consciente de la energía del dinero. Su historia no era la de un milagro que le ocurrió, sino la de un poder que despertó dentro de sí. Comprendió que el universo nunca retiene la abundancia. Somos nosotros quienes cerramos las compuertas. El ritual de los 3 segundos había sido la herramienta para reprogramar décadas de pensamiento limitante. Fue su punto de anclaje, la práctica diaria que la mantuvo alineada con la verdad incluso cuando las apariencias externas aún no habían cambiado. Con la repetición constante, grabó en su subconsciente una nueva ley, la ley de la abundancia permanente. Y su vida se transformó en una evidencia palpable de las enseñanzas de Florence Scovel Shinn. Descubrió que los principios metafísicos no son teorías abstractas, sino fórmulas exactas que aplicadas con fe producen resultados predecibles y extraordinarios. La prosperidad dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en su estado natural. Margarita nunca borró el recuerdo de sus años de escasez, pero ya no los veía con dolor, sino con gratitud. Fue la desesperación la que la llevó a buscar una verdad más alta, y fue esa búsqueda la que la condujo a su redención. Desde entonces se convirtió en un faro para otros, compartiendo su experiencia no desde la vanidad, sino desde el servicio. Decía siempre, el poder de cambiar tu mundo está literalmente en tus manos. Su historia no era única, sino arquetípica. El camino de Margarita es el mismo que cualquiera puede recorrer. La enseñanza final que Florence nos deja a través de ella es universal. Tus manos son terminales de energía. Por ellas das y recibes. La conciencia que imprimes en ellas determina si son imanes o repelentes de la abundancia. El error que Margarita cometía es el que la mayoría ha aprendido. Mirar el dinero con ansiedad, asociarlo con deudas y supervivencia. Así, sin saberlo, ordenamos que cumpla solo esas funciones y luego se vaya. Hemos sido educados para ser canales de tránsito del dinero, no su destino. El ritual de 3 segundos es la herramienta para reclamar esa autoridad perdida. Es una declaración consciente que interrumpe el antiguo patrón de escasez. Cada vez que lo practicas, afirmas, yo soy un centro de abundancia. El dinero viene a mí, permanece conmigo y trabaja para mi bien. Transformas un acto cotidiano en una ceremonia sagrada de magnetismo financiero. Recuerda, la sustancia divina es imparcial. No juzga ni castiga, simplemente responde a la dirección que le das. Y hoy has aprendido a darle una nueva dirección. Has aprendido su idioma, el de la gratitud, la fe y la certeza. Ya no es un secreto. La historia de Margarita es la prueba. La pregunta no es si la ley funciona, sino si tú estás dispuesto a aplicarla. A partir de este mismo momento, tienes la oportunidad de cambiar tu relación con el dinero para siempre. La próxima vez que un billete, una moneda o una transferencia llegue a ti, detente. No caigas en el reflejo del miedo. Respira, cierra tu mano, sella la energía y decreta: doy gracias por este dinero como símbolo de la inagotable abundancia de Dios. Lo sello ahora en mi vida para que permanezca, me bendiga y se multiplique bajo la gracia y de manera perfecta. Hazlo con cada centavo. Hazlo hasta que se vuelva parte de tu naturaleza. Recuerda, las enseñanzas de Florence Scovel Shinn no son teorías místicas, sino instrumentos prácticos de transformación. Los resultados dependerán de tu fe y de tu constancia. Utiliza esta sabiduría para crear tu abundancia. Si esta enseñanza resonó contigo y estás listo para aplicar las leyes espirituales en tu vida, suscríbete a Secretos de Florence Shinn y activa la campanita. Y ahora, comparte en los comentarios, ¿cuándo fue la primera vez que descubriste una creencia limitante sobre el dinero? Tu historia puede inspirar a otros. Empieza hoy tu práctica y observa cómo el universo responde.